Hola, hola, queridos estudiantes, espero que estén bien. Les mando esta cápsula, como les había prometido al inicio de nuestro semestre, porque precisamente esta semana nos tocó feriado maravilloso, feriado, interferiado además, proclamado por la universidad que hizo que nuestro día lunes no tuviera clase directamente en esta asignatura, en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Sin embargo, para efectos de que no nos atrasemos, de que alcancemos bien, estoy haciendo esta grabación, que es algo breve, trataré de hacerlo lo más ameno posible, pero importante para que nos conectemos después con la próxima clase y alcancemos a poder ver bien los contenidos sobre globalización. Entonces yo voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes puedan ver exactamente el contenido que yo quiero vincular con este contenido. Entonces, lo que vamos a ver ahora se denomina el trabajo en contextos globales. Y este es un tema súper importante porque tributa a todo lo que es la significación del trabajo, la construcción de la idea del trabajo y cómo psicológicamente se va desarrollando en nuestra sociedad moderna. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando principalmente desde una mirada un poquito más antropológica o sociohistórica, por así decirlo, sin ser ambicioso en lo que hicimos, pero sí yo creo que de una perspectiva bien didáctica para entender cómo a lo largo del tiempo también ha ido cambiando la visión de la organización, ¿no? Recuerden que la asignatura es Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Ya tenemos una idea de organización un poco más construida, ¿no es cierto? Al menos desde lo que es el origen de la organización. Después nos meteremos en un nivel más formal. Pero ahora quiero que nos metamos un poquito más en lo que es el trabajo en este contexto de, digamos, sociedad moderna, posmoderna, como quieran llamarle, pospandemia también, pero enfocados principalmente, en este caso, en lo que es cómo la globalización ha podido influir en estos cambios que nosotros tenemos hoy en día, que finalmente son la base de cómo nosotros vamos construyendo la sociedad y cómo vamos construyendo nuestras relaciones sociales y los fenómenos psicosociales que van surgiendo desde ahí. Dicho eso, dicho eso, y confiando en que esto se esté grabando, voy a hablarle un poquito de lo que es la globalización, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo una definición de la RAE, digamos un organismo no académico, pero sí formal respecto a estos temas más genéricos. Y dice, proceso por el que las economías y mercados con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. ¿Ok? Es decir, acá se da un énfasis hacia la importancia de los mercados externos. Dicho sea de paso, esta globalización surge en un contexto de economía de mercado y economía liberal o neoliberal de mercado como nosotros la conocemos hoy en día. Es decir, esta definición y esta visión de la globalización implica una creciente interdependencia entre los distintos países del mundo a través de una serie de transformaciones de carácter global que nosotros podríamos enumerar con muchos ejemplos, ¿no? Donde las fronteras son cada vez menos relevantes. Es decir, cambios a nivel global que influyen, que impactan a nivel local y que han ido ocurriendo y que cada vez casi en un ritmo exponencial, es decir, ha ido aumentando en su valor en sí mismo por muchas veces. Y esto ha hecho que finalmente esta interdependencia nos haga vivir en un sentido de aldea global, que es un concepto que lleva varias décadas, pero que finalmente representa un poco esto que nosotros ya estamos viviendo. Ahora, yo sé que hay un tema generacional, la mayoría de ustedes, y lo vimos en la primera clase, de hecho están por ahí por entre los 20 23 años la mayoría, ¿no? Por ahí algunos se escapan un poquito del promedio de la moda, pero finalmente ustedes comenzaron sus vidas fines del siglo pasado, inicios de este siglo, en pleno proceso de potenciación de este fenómeno de la globalización que se acelera principalmente. Me encantaría preguntarlo para hacerlo un poco más didáctico, pero sospecharán por el uso del Internet. El uso del Internet, que además nos permite ahora estar conectados, aunque sea asincrónicamente, genera gran parte de este fenómeno y de la aceleración de este fenómeno como nosotros lo conocemos hoy en día y como quizás ustedes lo conocieron siempre. Yo al menos que soy un poquito mayor que ustedes, alcancé a tener esa transformación más clara. Yo alcancé a estudiar en el colegio sin internet o con los inicios del internet que eran muy precarios. Entonces, la verdad es que es un fenómeno que uno vivió esa aceleración de manera muy, muy, muy abrupta. Bueno,
Entonces, esta globalización implica una mundialización, por así decirlo, ¿no? Hablamos de un mundo, cuando hablamos de mundo, también es algo que implica una conexión entre todos los elementos que están dentro de sí, ¿no? Un poquito como parecido al concepto de cosmos, distinto al de universo. El cosmos tenía un límite y estaba conectado, bueno, en este caso sigue un poco esa lógica. Se refiere a un amplio, rápido y profundo proceso de interconexión global. O sea, yo estoy seguro muchos de ustedes, o algunos de ustedes al menos, tendrán amigos, conocidos, familiares fuera de Chile. Y les aseguro también que si ustedes intentan conectarse con esas personas, salvo que estén durmiendo por el cambio de uso horario, es muy probable que logren esa conexión en muy poco tiempo, en el mismo tiempo que podrían hacerlo con alguien que vive cerca de ustedes, o alguno de sus padres que viven, ¿no es cierto?, cerca, que están en el trabajo. Bueno, los ritmos son muy similares porque tenemos esa interconexión global. Disculpen. Ahora, este fenómeno se puede describir como un continuo entre lo local, lo nacional y lo regional. Y esto incluye, por supuesto, la dimensión continental, en nuestro caso el continente americano o Sudamérica, como queramos hacer el corte. Lo importante es entender que se empieza a perder, se empieza a hacer más difuso ese límite. Esto se expresa en muchos elementos culturales, en la forma de hablar, la forma de vestirse, sin ir más lejos. Yo recuerdo cuando estuve en una pasantía en España hace unos meses atrás, y recuerdo haber visto a los estudiantes en esta universidad española, las vestimentas, los cortes de pelo, son muy parecidos. Estoy pensando en los cortes de pelo de los hombres, que son muy parecidos a los cortes de pelo de los estudiantes de España. La verdad, son los mismos cortes de pelo que se inspiran o que se ven reflejados también, por ejemplo, en los futbolistas. Uno ve los futbolistas, son casi todos tienen el mismo corte de pelo, más corto de los lados, un poco más largo arriba, peinado hacia el lado. Ese corte debe llevar por lo menos unos 7 8 años, con sus variaciones, poquito más, poquito menos, pero finalmente es el mismo corte de pelo. Y ese corte de pelo es transversal, es global. Yo quedé como, no sé si impactado, pero quedé así como un poco sorprendido de la forma en que se representa prácticamente igual, ¿no? Y en las formas de comunicarse, evidentemente hay variaciones, ¿no? Cada país tiene sus acentos, sus palabras, etcétera, etcétera. Pero si ustedes lo ven, por ejemplo, en los muchachos más jóvenes, sus hermanos chicos, hijos, los que tengan hijos, están tan sometidos a esto del Internet, especialmente post pandemia, que hay palabras, acentos y formas de hablar que son transversales. A veces uno ve niños o niñas hablando con acentos o modismos que son inspirados en youtubers o en influencers, o como quieran llamarle a estas personas que líderes de opinión o que influencian mucho a esta generación. Palabras que ustedes podrían imaginar, modismos mexicanos, el güey, que otros que mi mente borra porque me molestan un poco, pero que vienen desde esta imposición que normalmente es de países más grandes hacia países más chicos, porque es muy raro que un mexicano hable como chileno, pero sí que un chileno tenga algunos modismos mexicanos. Lo mismo con modismos españoles, que también a veces aparecen acá en esta generación, en algunos de ustedes también, yo lo he escuchado perfectamente. Eh, pero ya en la generación que surge, por así decirlo, posterior al 2010, cuando ya tenemos nuestra tecnología digitalizada, los sistemas touch, tenemos ahí una influencia mucho mayor. Entonces se pierde el límite cada vez más, ¿no? Si uno lo proyecta en el tiempo, probablemente vamos a tener un idioma global, modismos globales, y lo local va a ir desapareciendo, al menos si se mantiene en este ritmo de esta forma. Quizá hay cambios en el tiempo respecto a esto. Bueno, y la base de todo lo que yo estoy diciendo es la conexión en línea. Estamos conectados en línea, pasó algo en Ucrania, aparece en las redes sociales, en segundos, minutos nosotros lo sabemos. Un ejemplo muy cercano a esto, que además es muy peligroso, el tema de las fake news, las noticias falsas, es la muerte, la supuesta muerte de José Luis Perales, que fue, entiendo, hace 1 o 2 semanas atrás. A mí además me afectó la noticia, me gusta mucho ese artista, mi familia también. Y resulta que después uno se da cuenta de que era mentira. Y aparece él hablando en Londres. Todo esto que digo es real, ¿ah? Ustedes lo habrán visto seguramente, diciendo que él está vivo, que está todo bien y que se sorprende con la noticia y manda salud, etcétera, etcétera. Y en 2, 3 horas, una noticia que se aprueba, que se reconoce de una forma, termina en el fondo desmintiéndose, y el protagonista de esta noticia, la supuesta muerte, aparece
diciendo que era mentira y que no entendió qué pasó. Es parte de los riesgos de la globalización, pero es parte también de la forma en que funciona la globalización. Noticias globales, ¿no?, permanentemente, en muy poco tiempo, y esto influye rápidamente en cómo va funcionando y van funcionando las sociedades. Por supuesto, los que están conectados, porque también hay grupos y sectores que no tienen esa capacidad de conexión en línea, especialmente sectores más vulnerables. Bueno, entonces nosotros podemos distinguir, podemos dividir un poquito esta globalización en cuatro puntos. Quizá, evidentemente los cuatro están súper conectados, ¿ya? La distinción es didáctica y es más que nada para ordenar. Especialmente los dos primeros, a nivel económico y a nivel global, a nivel político, perdón, están globalmente muy conectados. Por ejemplo, a nivel económico nosotros tenemos un contexto de modelo neoliberal de mercado que además en Chile es muy extremo, está muy presente, al menos desde el año 80 en adelante con el cambio de la Constitución que actualmente aún no rige. Entonces tenemos una internacionalización, una transnacionalización. Tú ves empresas de distintos países en tu país. Nosotros tenemos un montón de empresas extranjeras en Chile. Sin ir más lejos, alguien va a comer a McDonald's, Burger King, y ya sabemos que son organizaciones, en este caso, norteamericanas, organizaciones norteamericanas. Hay un montón de acuerdos comerciales que facilitan el intercambio, ¿no es cierto? Intercambio a nivel económico. Eh, en los años 90 comienza esto en Chile de manera muy, muy fuerte con los tratados internacionales, con los tratados principalmente con Asia, después con otros países también, de otros continentes. Pero lo principal es que finalmente esto permite un intercambio mucho más rápido. Sin ir más lejos, yo estoy seguro que varios de ustedes han hecho intercambios con otros países o han hecho importaciones de productos a nivel micro, quizá alguno a nivel macro o intermedio con algún negocio que tenga, pero estoy pensando más como usuario, alguien que pide, por ejemplo, AliExpress un producto y ese producto le llega y finalmente lo consume. Mi padre, que es una persona mayor de la tercera edad, ya aprendió a pedir productos a través de estas aplicaciones en poco tiempo y de repente el otro día yo llego y me dice, mira, me compré esto, me llegó de China. Y se demoró 3 semanas, me llegó de China y un producto para la bicicleta porque a él le gusta andar en bicicleta y cicleta. Entonces, ese tipo de cosas está presente y es parte de la globalización. Si nosotros viajamos para atrás, 30, 40 años, esto era imposible. O sea, realmente era impensado poder hacer ese tipo de transacción. Y quizá no tanto tiempo, quizá 10 años atrás tampoco era algo que estuviera a la mano, ¿no? De a poco en los últimos años se ha ido acelerando. Bueno, a nivel político, integración, y esto pues, digo, va muy de la mano con lo económico, porque estos tratados internacionales también implican integración de países, de estados en ciertos procesos de homologaciones incluso. Por ejemplo, hablaba recién con un amigo de Australia, de hecho me está hablando, le voy a responder después, un amigo de Australia que es chileno, que estudió conmigo en la universidad, pero él estudió sociología, y me dice, oye, la homologación de títulos con España porque tienen la idea de irse a vivir a España igual que yo en algún momento. Y yo le digo, sí, hay un tratado bilateral entre los ministerios, entre los estados de Chile y España a través del Ministerio del Exterior. Ese documento es del año 2017, pero comienza a aplicarse el 2018. Esto que yo les digo es real. Entonces, los títulos, eh, digamos, entregados en Chile, títulos profesionales, grados académicos en Chile, son válidos en España y viceversa. Hay que hacer un proceso de apostillaje, que el apostillaje es como una notaría internacional. Fíjense lo global de lo que yo le estoy diciendo. O sea, es una forma de integración. Y España lo tiene con varios otros países, no tantos, pero con varios otros países tienen modelos similares. Chile también. De hecho, Chile tiene algo similar con Ecuador, con Uruguay, con España y con Argentina. Con Argentina tiene también un modelo Perdón, España lo tiene con Ecuador, Uruguay y Chile. Chile lo tiene con Argentina y con otros países también que no los conozco, pero ustedes podrían buscarlo y el ejercicio es muy similar, ¿no? Y estas instancias de integración podemos llevarlo a nivel judicial, la Corte de la Haya, podemos llevarlo a nivel económico, ¿no es cierto? Que lo hablamos un poquito anteriormente. Y hay instancias como el Mercosur, al cual Chile pertenece, la ONU, por ejemplo, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y así una serie, la UNICEF, y así una serie de organismos internacionales que comienzan a integrarse y comienzan en esta lógica de evaluar globalmente procesos locales. ¿Sí? Sin ir más lejos, lo que pasó en Chile en España, cuando llega Pinochet a España, el juez Baltasar
Baltasar Garzón creo que es el nombre, termina evaluando, juzgando en otro país la situación que había ocurrido en Chile. Entonces, algo que en los años 90 fue muy polémico a nivel político y a nivel judicial. Sin embargo, hoy en día es algo mucho más normalizado y ya se está hablando, por ejemplo, de la posibilidad de juzgar a Vladimir Putin respecto a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. O sea, esto es algo que cada vez está más presente y la tendencia es que siga creciendo al punto de seguramente tener cortes internacionales reconocidas de una manera mucho más fluida de lo que nosotros tenemos actualmente. A nivel tecnológico ya algo mencionamos, pero las formas de comunicación cambiaron, la digitalización llegó, los sistemas touch llegaron después del 2010, ¿no es cierto? Con los teléfonos, con las tablets y todos los sistemas touch que hoy en día existen, que ustedes conocen y ya lograron esa adaptación. Los niños de menos de 12 años nacieron, o menos de, sí, 10, 12 años, nacieron con esto en la mano prácticamente. Entonces, y así, ¿no es cierto? Estos procesos tecnológicos han tendido hacia la automatización a nivel productivo, ¿no es cierto? A nivel militar, a nivel recreativo, es decir, en todos los ámbitos la tecnología ha generado esta facilitación de la conexión. Y sin ir más lejos, cuando hablamos de tecnología militar, el Internet fue inicialmente una intranet militar, que después termina masificándose a un nivel global. Facebook fue una red interna de una universidad que después termina ampliándose a nivel global. Es decir, nosotros tenemos una serie de ejemplos relacionados con lo que yo le estoy diciendo, que quizás sus inicios son locales, pero que tienden a ampliarse global. Bueno, y un poco lo que les decía antes, a nivel sociocultural hay una homogenización de la moda, costumbres, ¿no es cierto? Y consumo también, formas de consumo, productos de consumo que también se van homogenizando. Incluso los espectáculos se van masificando y también uno, por ejemplo, le puede hacer un seguimiento a la gira de un grupo de música y uno puede ver todos los países y ve que se salta de un continente a otro como si nada. O sea, son procesos súper naturalizados. Sin ir más lejos, hoy en día la música, los que les gusta la música, podrán darse cuenta que el ingreso económico ya no se da por la venta de CDs como ocurría anteriormente, cassette en los 80, mediados de los 90, CDs después, vinilos por ahí, los más vintage, pero principalmente se da por los recitales. Los recitales son la base del ingreso económico de estos grupos, entonces las giras son la base finalmente de la manera de financiarse. Y con precios exorbitantes, que bueno, yo traté de comprar una entrada para ir a ver a The Cure ayer, vi los precios y se me quitaron las ganas. Impresionante. Quizás no encontré las entradas más baratas, pero estamos hablando de entradas de 140.000 pesos para arriba, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece un abuso, pero bueno, es parte también de un poco de lo que está ocurriendo en nuestro mercado, especialmente en China, que donde los precios tienden a aumentar y son más caros que en Europa, cosa que me cuesta entender. Bueno, y todo esto que yo estoy diciendo, que seguramente ustedes lo han vivido, pero quizá yo estoy ordenando un poco la manera de entenderlo, tiene orígenes históricos en cuatro elementos que podemos distinguir. Por un lado, la expansión europea del siglo XV, ¿no es cierto? Que desde Cristóbal Colón en adelante comienza una expansión hacia distintos continentes, principalmente América y África, que son y parte de Asia, em, que son los espacios geográficos donde comienza a aumentar este predominio, principalmente de dos países en ese momento, España y Portugal, que además estaban ahí en la península ibérica, están en la península ibérica, muy conectados geográficamente con los caminos de los barcos hacia esos países. Pero tenemos después una revolución industrial en el siglo XVIII, revolución industrial que generó todo el fenómeno industrial que nosotros conocemos hoy en día, que generó además la forma de trabajo como nosotros la conocemos hoy en día, una persona que depende laboralmente de una organización y que va y que gran parte de su jornada completa la pasa en ese lugar. Es la dinámica de trabajo que surge con la revolución industrial y que todavía está presente con algunos cambios, por supuesto. El imperialismo europeo del siglo XIX, que en este caso el protagonismo ya no lo tiene tanto Portugal y España, que lo tienen más, en este caso, Inglaterra, Francia, Inglaterra, donde hay un predominio y un dominio, además de estos países, sobre otros que después con el tiempo comienzan a independizarse. De hecho, hay
países que se han independizado hace no muchas décadas hacia atrás. Estoy pensando, por ejemplo, en Argelia en relación a Francia, ¿no es cierto? O Hong Kong en relación a Inglaterra. Entonces, son elementos que están súper presentes y este imperialismo también generó una, una transversalización del idioma. Por ejemplo, en muchos de estos países, en Argelia se habla francés, Hong Kong se habla mucho inglés, es decir, tenemos también elementos que están presentes de manera súper transversal. De hecho, me acordé, si a alguien le gusta este humorista mexicano, Franco Escanilla, creo que se llama, tiene una rutina que a mí me pareció genial respecto a un deportista que es del país Guinea Ecuatorial, que es un país que está, entiendo que en Asia, y que habla en español. Si alguien quiere buscar en YouTube esa rutina, o al menos esa parte de la rutina, se las recomiendo respecto a un deportista que no era deportista, que termina compitiendo en los Juegos Olímpicos, que era de ese país. Y hablan español. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes sospecharán, eran colonia española. Entonces, todos estos fenómenos se dan también con este imperialismo europeo profundiza lo que se inició en el siglo XV. Y después la post-Segunda Guerra Mundial, porque esta Segunda Guerra Mundial tiene impacto en un montón de cosas, pero también tenemos nosotros un fenómeno de guerra fría que surge en esta pugna entre dos grandes fuerzas, ¿no es cierto? Por un lado la Unión Soviética, que ahora conocemos como Rusia, y por otro lado Estados Unidos, que también terminan globalizando un montón de fenómenos y procesos que terminan afectando en otros países de menor tamaño, que se suman un poco a estos frentes, y comienzan también un intercambio cultural súper importante. Sin ir más lejos, Chile tiene mucha influencia norteamericana en su modelo económico, en su forma de vivir, en la forma de relacionarse socialmente en muchos aspectos también. Este protagonismo de los malls que existe en Chile también es muy norteamericano y es algo que si uno va a Europa o incluso Argentina o Uruguay o otros países de Latinoamérica más hacia el Atlántico, uno se va a encontrar con que son otras formas de interacción diferentes, pero que también responden mucho a la forma en que esta post-Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollarse. Bueno, dicho eso, voy a compartirles un video, prefiero compartirlo acá porque si no después capaz que no lo vean. Dura 10-11 minutitos, pero es un video que también ordena bastante ideas respecto a lo que es la globalización. Entonces yo dejo de compartir acá, espera un poquito, dejo de compartir acá y voy a compartir este video que les estaba mencionando. Yo asumo que se ve, no tengo feedback de ustedes porque es asincrónico, pero vamos a pensar que sí. Yo voy a sacar mi cámara, pero voy a dejar el audio para evitar que no se escuche. Espérenme. Ahora sí, vamos con el video. La globalización es el proceso de interconexión que ha convertido al mundo en aquella aldea global de la que nos habló a finales de los años 60 el filósofo Herbert Marshall McLuhan, 1911-1980, para describir las relaciones cada vez más interconectadas de los seres humanos gracias a los medios electrónicos de comunicación. Lo que vislumbró McLuhan en su momento es hoy una realidad indiscutida. Internet ha acortado las distancias y ha eliminado fronteras de muchas formas, tanto culturales como económicas y políticas. Este complejísimo proceso se inició tras la finalización de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la consecuente caída del bloque comunista, debido al avance tecnológico que sufrieron los medios de comunicación. Esto hizo que personas de un extremo del planeta se pudiesen conectar con otras del otro extremo.
que los mercados se expandieran y que la economía, así como las leyes internacionales, se adaptaran a una realidad en la que se debían uniformar normas entre distintos gobiernos para poder funcionar. La globalización, como muchos piensan, es lo que distingue a esta época contemporánea. Con ella se ha implantado a nivel global el capitalismo liberal. Políticamente se opta por la democracia, socialmente por la diversidad y la multiculturalidad, y económicamente por un mercado cada vez más mundial. Ventajas de la globalización. Las ventajas de la globalización son muchas y tangibles en muchos ámbitos, como veremos a continuación. Es lo que ha hecho posible que muchas sociedades cerradas se hayan abierto e integrado al mundo, que sea hoy en día natural vernos en una pantalla y que podamos conversar mientras estamos en México y la otra persona en Irlanda o la India. Ámbito tecnológico. La comunicación es uno de los sectores más visiblemente afectados. La llegada de las redes sociales y su consolidación ha significado una nueva forma de comunicarnos y en tiempo real. Por otra parte, la tecnología ha irrumpido en lo productivo y en lo científico, logrando que se aceleren otros procesos benéficos para la sociedad, como los sistemas de realidad virtual y aumentada en terrenos como la medicina o la ingeniería. El Internet de las Cosas, IoT, si bien no está totalmente implantado, pronto será algo cotidiano. Y no solo oficinas y centros de investigación, sino las casas y los seres humanos en general estarán plenamente conectados. El uso corriente de los smartphones hace posible que las comunicaciones sean efectivas. Ámbito económico. La globalización ha permitido que exista un intercambio comercial y económico nunca antes visto entre distintas naciones, pero también ha propiciado una nueva forma de trabajar, el teletrabajo, la posibilidad de emplearse remotamente. Una persona en Argentina puede trabajar desde su ordenador para otra u otras que vivan en España, por ejemplo, o en Panamá, o en Reino Unido al mismo tiempo. Esto ha permitido que haya un intercambio aún mayor de divisas y que las personas puedan independizarse económicamente con mucha más facilidad. Además, puede realizar su trabajo desde cualquier parte del mundo, siempre que cuente con una conexión a Internet. La reciente crisis generada por el coronavirus dejó en evidencia la importancia de estar conectados. Ámbito social. Sin duda, las redes sociales han hecho del mundo un lugar cada vez más pequeño. Ahora, irse de un país no significa abandonar las relaciones familiares o de amistad, ya que seguimos en contacto con todos a través de Facebook, Instagram y demás redes sociales. También ha propiciado el nacimiento de amistades y relaciones virtuales. Por otra parte, con la globalización existe un mayor intercambio cultural, de ideas e incluso biológico, ya que es más sencillo que personas de un país tengan descendencia con personas de otro país. Ámbito medioambiental. La globalización ha permitido que diversas rutas aéreas, marítimas o terrestres se hayan ampliado para impulsar el turismo internacional. Al mismo tiempo, este turismo a sitios remotos estimula las economías locales, el intercambio con otras culturas y aún mayor conocimiento geográfico. Esto puede ayudar a que globalmente se mejoren las condiciones específicas de lugares concretos con la implementación de tecnologías limpias. Ámbito político. La interconexión global ha permitido la difusión de los derechos humanos y la lucha por establecer sociedades más democráticas. Estas luchas generalmente son llevadas adelante por ONGs civiles, cuya función ha sido clave para proteger estos derechos y velar por que se cumplan. En este sentido, la globalización ha ayudado a que se conozcan, por ejemplo, las situaciones de países que violan los derechos humanos o donde hay guerras y hambrunas. Por nombrar apenas algunos: Siria, Afganistán, Venezuela, Haití.
También ha ayudado a que las luchas por defender los derechos humanos de las mujeres en países islámicos sean cada vez más conocidas y compartidas. La opinión pública tiene un gran peso en el aspecto político. Por otra parte, con la globalización es más difícil para los países totalitarios y dictaduras ocultar sus crímenes. Para hacerlo, han tenido que eliminar los medios de comunicación y las tecnologías, pues los mismos ciudadanos, con ayuda de sus móviles inteligentes, han hecho denuncias y compartido estas en las redes sociales. Ámbito cultural. La cultura es un aspecto que ha tenido una profunda influencia del mundo globalizado. La multiculturalidad, es decir, la coexistencia de varias culturas, es posible gracias a que se conocen más y puede generarse un mayor respeto hacia lo que es distinto a nosotros. La globalización permite entender que no somos el centro del mundo o que nuestros valores no son los más importantes y tienen la misma importancia que los demás. Conocer a los otros es sin duda una ganancia, así como comprender que las prácticas culturales forman parte de quienes somos. Además, ha propiciado un mayor intercambio lingüístico a través de los videojuegos, el cine o la música, y ha generado que el inglés sea la lengua franca con la que nos comunicamos a nivel global. Si bien el español ha ganado espacios en los últimos tiempos. Desventajas de la globalización. He aquí las desventajas de la globalización que hay que tener en cuenta. Ámbito tecnológico. Indudablemente, los avances tecnológicos han hecho que se sustituya la mano de obra no calificada por la tecnología. Esto no es nuevo. Ya desde el siglo XIX, los obreros protestaban por la irrupción de las máquinas que les quitarían los empleos. Pero la globalización ha acentuado esto, pues cada vez más se necesita mano de obra mucho más cualificada para manejar las nuevas tecnologías. Ámbito económico. La desigualdad económica se ha acentuado entre los ciudadanos de los países y en los desarrollados ha aumentado el desempleo, pues las empresas transaccionales abren sus sedes en países en vías de desarrollo, porque la mano de obra y los recursos son más económicos. Por otra parte, si bien los países han establecido convenios y tratados internacionales, esto también ha generado que se apliquen prácticas intervencionistas o sanciones que pueden poner en peligro la soberanía de los países. Las grandes vencedoras de la globalización son las empresas multinacionales, que han desplazado a las pequeñas y medianas empresas nacionales y locales. Esto ha generado pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La globalización hace que muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, se vean en condiciones de inferioridad frente a estas grandes transnacionales que manejan ingentes cantidades de dinero. Ámbito social. La desigualdad económica se refleja en la desigualdad social. Millones de personas no pueden acceder a las nuevas tecnologías, indispensables en la globalización, lo que genera una profunda exclusión social. Por otra parte, se ve cada vez más una fuerte confrontación entre aquellos grupos que quieren reivindicar sus derechos y valores culturales, sociales y religiosos que se ven avasallados por una sociedad más uniforme que quiere imponer valores, prácticas y modelos que nada tienen que ver con los locales. Ámbito medioambiental. Sí, es cierto que el turismo puede ser un impulso económico, pero también cuando los flujos de gente no se manejan adecuadamente, se pueden generar más daños medioambientales que beneficios. La contaminación de lugares donde antes no llegaban las personas es una realidad tangible. Asimismo, la sobreexplotación de los recursos hace que el medio ambiente se degrade sin que exista una regulación clara ni se atribuyan las responsabilidades. Ámbito político. Hay un mayor intervencionismo de los países desarrollados sobre los subdesarrollados, perdiendo estos su soberanía y capacidad de gestionar sus propios problemas. Ámbito cultural.
La identidad nacional se ve afectada, ya que la globalización favorece al avasallamiento cultural de los países más poderosos sobre los más pobres. En consecuencia, las lenguas minoritarias pueden perderse en favor de una única lengua, así como las tradiciones culturales ser sustituidas por costumbres foráneas. Ok, ahí sí me ven. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos acá en este video de forma didáctica, presentan, ¿no es cierto?, principalmente ventajas y desventajas en distintos ámbitos. De alguna forma detalla un poco más lo que yo les estaba diciendo, complementa lo que les estaba mencionando. Nos queda poquito, pero me interesa cerrar mostrándoles también la presentación. Em, la idea, claro, la idea mía en una clase, digamos, eh, presencial sincrónica o sincrónica a distancia, es sistematizar un poquito todas las ventajas y desventajas, ¿no? Pero tenemos claramente elementos ventajosos a la base, eh, que principalmente tienen que ver con el acercamiento, ¿no? Lo estoy simplificando mucho porque hay varios aspectos y distintos ámbitos, pero el acercarse, el conectarse, el poder estar de una manera más rápida, la conexión en línea y todos los elementos beneficiosos que esto tiene, ¿no? El mundo que se achica, conceptualmente hablando. Pero también hay desventajas y estas desventajas se asocian principalmente con los fenómenos de exclusión y el daño también medioambiental que tiene el hecho de que se lleguen personas a lugares donde antes no llegaban. Este mismo achique del mundo, por decirlo en palabras simples, también tiene consecuencias negativas, que es un poquito lo que estábamos viendo en el video. Bueno, entonces para ir cerrando un poco este tema, nosotros tenemos efectos de la globalización que se han acelerado en las últimas décadas, ¿no? Esta mundialización de la actividad económica, por ejemplo, ha provocado aumento del comercio y los flujos de operaciones financieras entre los países, una transnacionalización de las empresas que está súper presente y con también el impacto en los países más pequeños que eso puede tener, ¿no? Y el impacto a sus economías. Mayor intercambio de tecnologías y del conocimiento, cuando es bien utilizado en Internet y la tecnología, por supuesto. Y finalmente esta construcción de una cultura global, que cada vez se va homogeneizando más, pero estamos en proceso, en desarrollo. Esto seguramente va a tomar algunas décadas. Tampoco es que sea una pura cultura, pero sí una cultura predominante. Como aparecía además en el video, el idioma inglés siempre ha tenido más protagonismo, pero en los últimos años, al menos en Occidente, un protagonismo súper importante. Si tú no sabes inglés, difícilmente puedes meterte en un mundo global. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, tenemos una presencia de la mujer mucho, mucho más grande en sectores profesionales. Bueno, la carrera de psicología, si ustedes ven, normalmente tiene más mujeres que hombres. En su inicio yo no tengo el dato estadístico, pero yo me imagino que era un poco más parejo en su inicio. Pero ya después, cuando digo inicio, estoy pensando en los años 40, cuando comienza la primera escuela de psicología en Chile, en el año 47. Pero posteriormente entiendo que la mujer ha ido aumentando cada vez más y en otros ámbitos, por ejemplo, la ingeniería, esto también ha pasado, carreras que históricamente han sido más masculinas, por así decirlo. En el ámbito laboral esto se ha reflejado, por supuesto, también. Y aumenta la producción, pero también se reducen los puestos de trabajo, no en todos los ámbitos, pero sí en el ámbito más productivo hay una reducción de puestos de trabajo, ¿no? Y obviamente esto ha generado el aumento de trabajo en el ámbito de los servicios, ¿no? Y también surgen nuevas profesiones. Los traductores, que bueno, hoy en día están en riesgo con el tema de la tecnología, comercio exterior, ingeniería en ciberseguridad. Estoy dando ejemplos reales de carreras nuevas que han surgido producto de todo este cambio global. Obviamente el sector servicios es el que ocupa más personas en desmedro de otros sectores más físicos, por así decirlo, más productivos de productos, no de servicios. Y obviamente migraciones del campo a la ciudad, es decir, de sectores agrarios hacia sectores más industrializados inicialmente, a sectores más llenos de servicios actualmente, ¿no? Y también entre países. Y para qué entrar en detalle, pero Chile ha sufrido gran parte de esa migración en este momento, principalmente de venezolanos, colombianos
haitianos y peruanos, creo que en ese orden. Pero así también han habido otros momentos en que las migraciones han ido hacia otros lados. Entonces es un fenómeno que está muy presente y también es muy típico de la globalización. No solo, que quizá antiguamente era hacia países que estaban al lado, hoy en día puede ser a cualquier parte del mundo. De hecho, hay migración de ucranianos y de rusos que están llegando a Chile y principalmente a Argentina. Bueno, y siguiendo con lo del mundo laboral, un aumento de la mecanización, uso de robots, de tecnología automatizada, ¿no? En el ámbito industrial, por ejemplo. Una digitalización del trabajo, cada vez mayor, cada vez más automatizado, cada vez más digitalizado. Esa es la tendencia. Hoy en día, por ejemplo, para hacer un contrato de trabajo, para ver tu tema a nivel de recursos humanos, tú puedes meterte en una aplicación y revisar esto cuando la empresa tiene esa aplicación, por supuesto. Se valora más en el trabajador la capacidad de organización, la capacidad de iniciativa, que es un aspecto súper importante y que lo vamos a ir viendo también a lo largo de la asignatura. Todo lo automático pierde valor porque se puede suplir, pero lo otro es algo que en lo que difícilmente la tecnología y la inteligencia artificial pueda suplirlo, donde adquiere más importancia, ¿no es cierto? Esa capacidad organizativa, esa capacidad creativa, esa capacidad de iniciativa en en las personas. Y obviamente la necesidad de aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos, porque la persona que no tenga esa capacidad, lo más probable es que se quede debajo del tren, un tren que avanza además muy rápido. Bueno, para ir cerrando esto, un aumento de oportunidades laborales donde se trabaja con información, con gráficos, con datos, con estudios, todo lo que es el data science, ¿no es cierto? El big data, como se le conoce, donde es clave el acceso a esa información y profesiones que se dedican o que trabajan con eso. Y en desmedro, ¿no es cierto?, una disminución de la actividad humana en el sector agrario, que fue lo que nos diferenció, que nos transformó en sedentarios y en finalmente cómo conocemos las sociedades hoy en día. Paradójicamente en estos sectores hay una gran disminución a nivel industrial y a nivel agrario respecto a la presencia de personas en esos trabajos más, al menos en los trabajos más mecánicos. Bueno, y una pandemia que nos cambió la vida, ¿no es cierto? Efectos de la pandemia que han influido en muchos ámbitos. Y aquí a mí me hubiese gustado hacer una actividad grupal, al menos dejo instaladas las preguntas y comenzamos después con esto en la clase del próximo lunes. Pero la primera pregunta es, ¿qué consecuencias tiene en el ámbito laboral esta pandemia, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trajo a nosotros? Y ahí los dejo un poquito a que lo reflexionen. Seguramente uno pensará inmediatamente en el teletrabajo, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos también han podido influir o son influidos por este post-pandemia como ya lo estamos viviendo? Y por último, la otra pregunta que les dejo es cómo proyectan estos cambios en el desempeño de la psicología. ¿Qué cambios ustedes han observado ya como estudiantes entrando a la última etapa? ¿Cómo les han contado los profesores o cómo lo han vivido también, incluso como usuarios ustedes? Muchos de ustedes han ido al psicólogo, yo también lo he hecho. Es importante hacerlo, de hecho. Pero ¿cómo se va proyectando este cambio, no solamente en el ámbito clínico, sino en otras áreas de la psicología? ¿Sí? Bueno, queridas, es lo que quería compartir con ustedes. Eh, este video les va a llegar a través de un link. No puedo decir que les va a llegar porque cuando estén viendo esto ya les habrá llegado, pero espero que haya funcionado todo bien. Preferí hacerlo en Zoom en vez de en Teams. Lo hice en el Zoom de otra universidad porque el Zoom de la UDD me desapareció. Entiendo que es por la migración que tuvimos. Pero bueno, lo importante es que sean capaces de poder visualizarlo y trabajar con esto después en la clase que se nos. Les mando un abrazo, cuídense, que tengan una buena semana. Nos vemos.